En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, que tal? Deus bendiga a todos ustedes e que a mano de Deus e a paz do Espírito Santo repouse sobre todos ustedes. Damos início a nossa programação Hablando de Vida da Igreja Universal del Reino de Deus. E eu tenho certeza que esta semana será uma semana de vitórias, de força e de fé para todos ustedes. Se você necessita de nossa ajuda, estamos aqui para ajudar-les. Sem importar sua religião, espero que essa programação de hoje pueda tocar-te de uma forma tremenda, que você pueda levantar-se, você pueda dar-se conta que Deus está vivo e que para sua vida há uma salida e há uma solução. Eu deixo à sua disposição as linhas telefônicas ao 717-9180, onde você pode comunicar-se com nós, ou através de nosso WhatsApp 7823314. Eu quero saludar a você que nos escute através de Rádio Alfa 93.1 FM e também a los que nos estão acompanhando via nossa página do Facebook aqui em Bonaire e também em todas as partes do mundo. Que a força de Deus pueda chegar a você nesta manhã. E por falar de las fuerzas de Deus, a palavra de Deus nos mostra algo. Aí aparece em sua pantalla esta palavra no livro de Job, capítulo 3. Eu tenho acá em minha Bíblia a versão, nova versão internacional, que quero ler para você, porque vamos falar sobre esta palavra, estes versículos. Job, em meio de sua tribulação, no capítulo 3, o versículo 25 e 26, Job disse assim: Lo que mais temia me sobrevino, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Entonces yo quiero hablar sobre esto en essa programação de hoje, pero eu quero começar a programação com um testemunho de uma pessoa que conheceu a Deus em meio de uma turbulência, uma vida destruída que pudo ser restaurada através da fé. Então, vamos escutar e vamos assistir esse testemunho um momentinho que já regressamos hablando de vida, hablando de Deus. Soy Leonila Arroyo, soy socióloga. Mi historia de tristeza y sufrimiento comenzó desde muy pequeña. Yo estaba triste todo el tiempo porque mis padres se separaron. Con mi mamá vivimos en diferentes lugares. Ella, por no tener trabajo, como sustentarnos, nos regaló a diferentes familiares, a mi hermana y a mí. Fue así que conocí a un joven con el cual tuvimos un noviazgo y al final yo fui a vivir con él. Viví muchos años engañada. Yo no sabía que él tenía una esposa. Y cuando yo ya me enteré, yo ya tenía 2 hijos de él. Al final me separé, comencé una nueva vida y fue allí que conocí a un grupo de amigas que practicaban la magia. Y ellas me motivaron, me dijeron que podía resolver mis problemas a través de esto. Y fue de esta manera que yo comencé a practicar la magia. Aprendí rituales de hacer baños, de leer las cartas, de adivinaciones
y tenía sueños y supuestamente adivinaba el futuro. Y esto me servía también de sustento para alimentar a mis hijos, porque yo me quedé ya madre soltera de 5 hijos. Al pasar del tiempo, pasaron años que yo estuve practicando la magia, y al final de la jornada o del día me sentía triste, me sentía vacía, sentía que eso no estaba bien, que estaba mintiendo. Y un día tomé la decisión de dejar todo lo que tenía que ver con la magia, apartarme totalmente de aquello. Cuando yo boté, quemé todos esos libros, todas esas cosas que tenía, fue ahí cuando se levantó contra mí una serie de problemas. Yo no podía dormir, lloraba, me levantaba de madrugada llorando, desesperada. Estaba asustada, sentía como que alguien me perseguía siempre. Por detrás mío estaba alguien, estaba con escalofríos, pensaba cosas malas, desagradables contra las personas que me habían hecho daño. Tenía una voz que me estaba repitiendo ahí: tienes que destruirlo, tienes que vengarte, mira, nadie te quiere, tú no vales nada, es mejor que te mueras. Esas eran las cosas que a mí me atormentaban. En un tiempo que trabajé, el banco me había hecho un préstamo, el banco, y no lo podía pagar. Ya pasó 1 año, 2 años, 4 años desempleada. Habían días enteros que no teníamos para comer, nada más tomar un vaso de agua y acostarnos nuevamente a dormir. Y mis articulaciones estaban inflamadas, tenía problemas para caminar y para articular mis manos, los hombros. Para aliviarme tomaba siempre pastillas para el dolor, pero no tenía un tratamiento médico porque no tenía dinero para hacerme un tratamiento. Mi hijo, el que siempre estuvo más pegado a mí, él comenzó a involucrarse en pandillas, en drogas. Entre ellos se peleaban, querían sacar cuchillo para pelearse entre hermanos, peleaban por comida, peleaban por ropa, peleaban por todo. Y en medio de todo eso, las discordias y las noches de desvelo por las deudas, por las preocupaciones, yo pensaba nada más en quitarme la vida. Cuando a mí me invitaron a la Iglesia Universal, yo no quise venir. Mi mamá asistía a la iglesia, ella siempre me invitaba, yo no quería porque decía que en la iglesia le quitaban el dinero a las personas, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que era absurdo ese pensamiento porque yo no tenía nada. Prácticamente yo estaba en la calle y decidí un día asistir, y el primer día que llegué venía muy atormentada por el problema económico, de salud, sentimental, espiritual, familiar. Ese primer día yo escuché la prédica y sentí en mí que había una esperanza. Desde ese momento yo comencé a asistir a las reuniones, a perseverar, a luchar, a buscar esa respuesta que tanto había anhelado. Y entonces desde ahí comencé a tener en mi corazón una esperanza de que mis problemas sí tenían solución. Decidí entregar mi vida en las manos de Dios. Yo ya no quería vivir con problemas, con dificultades, y fue desde ahí que comencé a entregar en manos de Dios todo lo que había en mi corazón, en mi mente, hacia mi familia. Desde ese momento comenzó a cambiar todo. Comencé a mirar con otros ojos, ya no con ojos de resentimiento, de rencor. Continué en las cadenas de liberación, fui liberada y luego recibí el Espíritu Santo y mi vida fue transformada totalmente. Si yo me humillo delante de tu altar, si yo sacrifico a mi propia voluntad, tú inclinarás tus oídos a mi clamor. Yo dejé de ver bultos, dejé de tener mal carácter. El resentimiento, la ira, el odio en el que yo vivía sumida quedó todo atrás. Con mis hijos comenzó a haber una paz dentro de la casa, una armonía. Son personas nuevas, ya son bautizados en las aguas.
En mi vida económica, a pesar de que yo ya había terminado la universidad, tardé 10 años para poder tener mi título. Yo hice un sacrificio porque yo quería tener mi título como profesional y lo que me costó 10 años en conseguir, en 2 meses el Señor respondió. Yo pude rendir las pruebas que exigía el gobierno y en el lapso de 2 meses yo ya recibí la investidura y mi título de socióloga, que para mí eso me abrió muchas puertas, pude conseguir buenos empleos. El Espíritu Santo es la mayor conquista, el mayor tesoro para mí. Para mí el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios dentro de mí, lo que me ha hecho ver toda la vida, todo mi entorno con nuevos ojos. El Espíritu Santo ha sido mi salvación. El poder de Dios es grandioso. ¿Por qué digo eso? Porque quando nosotros vemos ou escuchamos as pessoas relatando como eram suas vidas antes de conhecer o poder da fé e antes de ter uma experiência com Deus, vemos como Satanás atacava, danhava e destruía. E como as pessoas actuavam de uma maneira torpe, empeorando cada vez mais a situação da vida de ellas. Pero fíjese que não houve cambio, não houve transformações, mientras estas pessoas não tuvo contacto com o poder de Deus através de sua palavra. Hoje as pessoas relatam o cambio, a experiência, o êxito, tanto espiritual como físico, através da fé. Quando as pessoas aprendem a usar a fé, acontece isso, cambios e transformações. Eu quero dizer a você que nos está escutando que para sua vida também há uma solução, que este problema que você está vivendo não pode destruir-te se você coloca esses problemas em las manos de Deus. E não estamos falando de religião. Você escutou o testemunho que a senhora dijo, não falou nada de religião, falou de sua experiência, sua mala experiência no mundo, perdido espiritualmente hablando, e sua nova experiência agora com o poder de Deus e a fé. Então, há um antes e um depois, quando a pessoa crê e começa a poner em las manos de Deus toda sua vida. E eu quero que você, senhora, senhor, também creia que para você há uma solução. Se você disse, Pastor Oliveira, eu necessito de forças em oração, você pode comunicar-se conosco. Estamos aqui para ajudar-lhe. Não importa sua religião, porque não se trata de religião. Se trata de fé e se trata de vida. 717-9180. Se você nos escuta por Rádio Alfa e nos está assistindo por nossa página de Facebook aqui em Bonaire, queremos falar com você, queremos ajudar-lhe. 717-9180 ou através de nosso WhatsApp 782-3314. Se você nos está vendo por nossa página, aí aparece abaixo as linhas telefônicas. E se você nos está escutando, queremos ajudar-lhe a incluir seu nome para a oração que realizaremos daqui a alguns instantes. Eu vou a uma pauta que habla de la fé, uma canção hermosa, e já regresso hablando sobre o que Job queria dizer no capítulo 3 do livro de Job. Capítulo 3, versículo 25 e 26. Vamos a essa pauta e já regressamos. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Aunque la fe es vista como una locura para este mundo, es inteligente porque nos permite saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe nos hace rechazar una vida de derrotas y lograr una vida de victorias. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es el momento de que reflexione con su inteligencia y use su fe
para hacer realidad los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Por creer en el perdón a toda cuesta, aun cuando la herida fue violenta, y dejar que sea Dios el que deba pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. La Santa Cena
Es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Se usted tiene su vaso con agua, coloque ahí cerca de su radio. Daqui a algunos instantes vamos orar. Se usted necessita de oração, prepara aí um vaso com água e coloque cerca de su rádio, de su teléfono. Se está assistindo-nos por el Facebook, daqui a alguns minutos vamos a orar. Eu quero comentar o que diz o capítulo 3 de Job, quando ele dijo en el versículo 25 e 26, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Nosotros sabemos, hasta los que no son cristianos, saben de la historia de Job, un hombre rico, próspero, un hombre que tenía familia, hijos, esposa, e de la noche a la mañana ele chegou a perder todo. De la noche a la mañana el modo de decir, cada dia Satanás iba e tocava em algo de Job. Deus permitiu isso porque havia um embate entre, uma luta entre as palavras de Satanás e as palavras de Deus. Não digo mais bem uma luta. O diabo dijo, Job te sirve porque tú le das todo. Le has dado todo y has protegido toda su casa. Entonces Dios dijo, ok, tócale en todo lo que él tiene y le voy a mostrar que él me sirve porque él me quiere. Mas aqui no versículo 25 há algo interessante. El versículo 25, Job disse que lo que ele mais temia le sobrevino. Então podemos entender que ele tinha medo de um dia perder todo, ou não? Ele temia um dia estar em essa situação que ele estava agora. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu a saúde, ele perdeu a família, ele perdeu os filhos. O medo que ele sentia, isso com que tudo isso aconteciera. E ele disse mais, lo que mais me assustava me sucedeu. Então aí ele disse, lo que eu temia e lo que me assustava. É justamente uma das armas que Satanás usa para dañar e atacar a las pessoas, o medo. Porque uma pessoa com medo, automaticamente suas defensas vão abaixo, tanto espiritual como física. Uma pessoa com medo é uma pessoa vulnerável. É uma pessoa que o diabo la está observando para atacarla. Por isso que nós hablamos para que as pessoas busquem a força en el Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo dá coragem a los que são de Él. A presença do Espírito Santo encoraja a pessoa, hace a pessoa ter coragem de lutar, ter coragem para enfrentar os desafios, ter coragem para enfrentar as lutas. O medo é um síntoma da presença do mal em la vida de uma pessoa. E aqui Job, ele disse, lo que me assustava me sobrevino. Lo que me espantava me sobrevino e me sucedeu.
Então podemos entender aqui que ele temia perder as coisas, ele temia cair nessa situação. E vino. E o diabo estava observando todo isto. Então ele disse no versículo 26, não encontro paz ni sosiego, não hajo repouso, sino solo agitação. O medo hacía com que a paz que ele sentia desapareciera. Ou a pessoa tem paz, ou a pessoa tem medo. Los dos não podem estar. Quando há a presença de Deus, há paz, há tranquilidade. Por mais lutas que as pessoas tenham, por mais situações duras e difíceis que venham sobre a vida de elas, a presença de Deus em suas vidas lhe traz paz, lhe traz uma tranquilidade. Ela sabe, a pessoa sabe que isto é por um tempo. Este momento difícil é por um tempo, não durará para sempre. E esta pessoa superará qualquer dificuldade. Então, que hacemos para que o medo não nos controle? Para que o medo não nos arrastre? Buscamos no Espírito Santo esta paz. Primeiro vencemos o medo. Primeiro vencemos o medo. E a presença de Deus na vida de um ser humano hace com que ele vença os medos. Eu não lhe estou dizendo que você nunca terá medo. Uma pessoa que diga que nunca tuvo medo é mentirosa. Pode ser a pessoa mais espiritual que exista no mundo. Pero uma diferença é permitir que o medo lhe controle. Controle seu comportamento e controle suas atitudes. Já quando você tem a presença de Deus, você pode estar sentir medo, pero o medo não lhe controla, porque é a voz de Deus que lhe controla. Então, Senhor, Senhora, creia que Jesus está com você. Quando você crê, seu comportamento, suas atitudes, seus pensamentos são totalmente outros, diferentes. E aunque o problema venga, você estará firme, forte e apto e preparado para enfrentar esse problema. Eu sempre lhe digo algo ao povo da Igreja Universal, a que participa aqui com nós outros. Com medo ou sem medo, devemos lutar. Com medo ou sem medo, devemos enfrentar os problemas. E quando você tem a Deus, Deus convierte este medo em coragem. Amém? Então, creia. Não importa o que você escuta, o que você vê nas notícias, o que você escuta. Creia. E esta crença e esta fé que você tem em Deus hará com que a paz de Deus esteja em sua vida. Amém? Vamos então agora escutar um testemunho. Preste atenção neste antes e depois. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, que é o que sucede. Mi nombre es Jessica Torres. Desde los 6 años comenzó mi sufrimiento por la pérdida de mis abuelos. Entonces yo empecé a quedar triste por la falta que ellos me hacían. La situación empeoró cuando yo entré a la etapa de la adolescencia, porque empecé a sentirme mal. Tenía incluso dolores constantes de mi vientre, tenía sangrado de la nariz. Lo primero que fueron es llevarme a los curanderos. Yo recuerdo que llevaban de lugar en lugar, pero nadie decía nada, hasta que ahí un curandero abusó de mí. Desde ese entonces las ganas de vivir se fueron, porque me quedé muy triste, lloraba por las noches, empeoró la situación porque empecé a tener pesadillas, ya no conseguía dormir. Mi tía me contrató una psicóloga
para que supuestamente yo venciera aquel trauma, aquel problema que yo había pasado. Pero aquel momento yo hablaba con ellos, yo sé que ellos son profesionales y todo, me trataban de ayudar, pero no consiguieron. Porque yo en ese momento, claro, me desahogaba todo, pero cuando yo llegaba a la casa por las noches, era otra vez aquella tristeza, porque yo lloraba de la nada, aquel vacío nuevamente regresaba, porque igual yo seguía con los problemas espirituales, tenía deseos de quitarme la vida, nunca lo intenté, pero yo tenía ese deseo, porque yo decía que mi vida no tenía sentido. En mi vida económica pasamos muchas necesidades, porque mi madre es madre soltera. Entonces ella salía a trabajar para que no nos faltara nada y yo me hacía cargo de mis hermanos pequeños. Entonces yo recuerdo que no teníamos nada, a veces dependíamos de las demás personas para que tengamos algo de comer. Ya no aguantaba más aquella situación de esa tristeza y ese vacío, porque todo aquel miedo, el odio, todo eso estaba acumulado dentro de mí. Tenía una tía que ella ya participaba en la Iglesia Universal. Ella veía todos los problemas que yo estaba pasando, espirituales, en la vida económica. Fue así que ella me invitó. Desde aquel momento, yo me recuerdo desde esa primera oración, yo ya me sentí como que algo salió. Yo ya me fui más liviana, ya conseguí en ese mismo día dormir por las noches, ya no tuve más aquellas pesadillas. Tenía que usar mi fe también, porque a través de los propósitos que hacía en la iglesia, yo iba a ir, no era un cambio de la noche a la mañana, todo fue mediante un proceso. Los primeros cambios que fueron en mi vida fueron los de mi salud, porque yo ya no me sentía, no tenía más el sangrado de la nariz, ya no me dolía más mi vientre, ya no tenía las pesadillas, ya conseguía dormir por las noches. Como yo ya me liberé, entonces yo entendí la importancia de uno tener un encuentro con Dios. Entonces yo como empecé a hacer propósitos, campañas, porque yo quería recibir el Espíritu Santo. Yo quería ser una joven totalmente feliz. Fue ahí que yo recibí el Espíritu Santo. Fue la certeza total que Dios estaba dentro de mí. Y me torné una mujer de Dios, muy feliz, con ganas de seguir viviendo, porque antes no tenía eso, una paz, una tranquilidad que solo Dios nos puede dar, y la certeza sobre todo de la salvación. Mi vida económica también cambió, porque como yo decía, no tenía nada en antes, ahora Dios me dio incluso la condición para viajar al Templo de Salomón. Para quien no tenía nada antes, ahora Dios me bendijo un mejor trabajo, un buen trabajo en una empresa. Antes no me consideraba capaz, ahora yo sé que soy capaz. Ahora ya tengo para vestirme lo que a mí me gusta, tengo para comer lo que yo quiero, ya no estoy dependiendo de otras personas que me regalen o pasando necesidades. Ahora mi vida, en todos los sentidos de mi vida está cambiando, porque mi vida económica está avanzando, mi vida espiritual, estoy creciendo como mujer de Dios, libre de todos los males. Para mí el Espíritu Santo es lo más valioso que Dios nos puede dar, que cuando uno busca y determina, Él viene y nos viene a dar aquella paz, aquella certeza que es imposible de explicar. Solo la persona que tiene el Espíritu Santo sabe lo que yo estoy diciendo. Sobre todo esa certeza de la salvación, porque solo Él nos puede ayudar a vencer los problemas, las luchas que uno enfrenta y sobre todo a permanecer firme en la fe.
Solamente Dios puede entrar y transformar completamente la vida de alguien. ¿Usted cree? Entonces, así como Dios cambió la historia de esta persona, Él también quiere y puede cambiar la historia de su vida. Si usted dice, pastor, yo quiero entrar en oración junto con usted y quiero incluir a mi familia en el libro de la oración, para la oración, en el aceite de la oración, usted puede comunicarse con nosotros ahora. 717-9180 o a través del WhatsApp 782-3314. Vamos a essa pauta porque eu já tenho acá mi vaso com água preparado. Prepare el suyo porque nosotros entraremos en oración. En el mundo tenemos más de 7 billones de personas. Digamos que de las 7 billones de personas, 500 millones aman a Dios. Entonces, en una situación mala, 500 millones de personas que aman a Dios se beneficiarán. Para simplificar, vamos a un ejemplo de menor proporción. Imagine 4 personas en un restaurante: el dueño, el mesero, el cliente y el recepcionista. El dueño ama a Dios, el mesero ama a Dios, el cliente ama a Dios, el recepcionista no ama a Dios. El cliente llega, se sienta, almuerza y pide un postre y un café. Y cuando el mesero trae el café, su bandeja está llena de otras cosas. El recepcionista, viendo aquella situación, no hace nada. Y de repente la bandeja accidentalmente cae sobre el cliente y el cliente se ensucia por completo. Pero el cliente ama a Dios, el mesero ama a Dios y el dueño ama a Dios. Entonces aquella situación mala y desagradable de alguna manera ayudará para el bien de los que aman a Dios. ¿Cómo? Va a ayudar al cliente, porque el dueño dirá que él no necesita pagar la cuenta. Va a ayudar el dueño del restaurante, porque el cliente permanecerá siendo cliente y hablará bien del restaurante para otras personas. Va a ayudar al mesero, porque eso le traerá más experiencia y calidad en su servicio. Sin embargo, para el recepcionista no le va a ayudar en nada, porque él no ama a Dios. Y como él no hizo nada para ayudar, mañana o después, cuando hubiera la necesidad de despedir a alguien, ciertamente el recepcionista será el primero. Si situaciones simples como esta acontecen todos los días a los ojos humanos, imagínese a los ojos de Dios, que tiene el control de todas las cosas, pues Él no ve como nosotros vemos. Dios ve de lo alto, sobre todas las cosas. Él ve el mañana. Si hay una situación mala en algún lugar, entonces Él actúa para que a través de aquella situación sean favorecidos los que lo aman. Sea en el mundo entero y al mismo tiempo Él actúa porque Él es grande y tiene en sus manos el control de todas las cosas. Aunque sean las cosas más simples e insignificantes, Él tiene control y el poder para convertirlas en bien para aquellos que lo aman de todo corazón. Quien ama a Dios no es quien siente algo por Él, pero sí quien obedece a su palabra. Si usted ama a Dios, entonces sigue obedeciéndole. Si un día el café cae, no importa si usted es el mesero, el cliente o el dueño del restaurante. Aquella situación que sería mala y desagradable para usted, Dios lo convertirá en algo bueno que le va a ayudar para bien. Es momento de oración.
Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Señor nuestro Padre, por la fe, el Señor nos dijo que todo podríamos alcanzar. Pero mi Dios, hay tantas personas que por causa del miedo, la fe no ha funcionado. El miedo, Señor, a perder todo. El miedo, Señor, a las noticias que están escuchando, tanto por la radio como por la televisión, por internet, ha hecho com que tantas pessoas estén assustadas e por causa deste medo estão mal, não podem dormir por la noite, estão enfermas, por causa del espanto em seu coração, estão débiles. Pessoas estas que necessitam ser fortes porque há problemas. Há problemas familiares, há problemas com os filhos, há problemas no matrimônio. Pessoas, mi Senhor, que são vítimas de la depressão, dependem de remédios para poder sentir tranquilidade. Pessoas que, mi Deus, han hecho de todo para manter sua família de pé, pero as coisas cada dia vão de mal a pior. Problemas, pleitos, discussões, pessoas que estão nerviosas e por causa de seus nervios actuam de maneira equivocada, hablam lo que não deveriam hablar, actuam de maneira errônea e cada dia o fracasso ha aumentado. Senhor, ajuda-las. Senhor Jesus, cada pessoa que escreveu o nome de seus familiares, seus nomes en el livro de la oração ou nossa página do Facebook, cada nome que temos, sejam essas pessoas tocadas, bendecidas. Se estão enfermas, recebam a cura. Se são vítimas de opressão maligna, que estas cadenas malignas caigam por terra. Estas pessoas que querem, Senhor, liberação, haga com que estas muralhas de sofrimento caigam por terra. Assim, meu Deus, aonde não havia vida e nem paz, que chegue a paz através desta oração. Senhor Jesus, bendiga o vaso com água. Quando bebam desta água, recebam vida. Os enfermos sejam curados, os caídos se levantem. Por el nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Sejam bendecidos. Se você crê, beba del água, seja curado e seja bendecido em nome de Jesus. Con lo que hoy traigo puesto, Dios, yo vine a confesar. Quedan solo algunas lágrimas que se esconden al mirar. No se puede ya vivir de apariencias si yo soy el espejo de la propia carencia, con el alma pidiendo socorro en el fondo del pozo. Ya no quiero recordar de cómo yo llegué aquí. Denigrado por la vida y pensando en mi fin. Pero hoy que es especialista en imposibles, aunque esto parezca algo irreversible, que el Señor para todo tiene arreglo, que me basta con creer. Yo fui abandonado por la vida.
graças a Deus, eu tenho certeza que Deus ha ouído nossa oração e espero, tenho certeza que essa programação de hoje lhe ha fortalecido. Amém? Chegamos ao final de nossa programação. Recuerdo que en la noche temos o programa Punto de Fé, onde estaremos falando mais do poder de Deus, com mais testemunhos. Temos nossa oração a las 12 del mediodía, que daremos a volta para que Deus haga destruir e cair por terra todas as muralhas. Eu tenho certeza que Deus está com você. Amém? Aunque nossa igreja não está apta, não está aberta para hacer reuniões, serviços de orações por causa da lei que temos que obedecer, pero a qualquer momento você pode chegar à igreja e entrar e fazer sua oração delante do altar, oferecer seus votos, seus sacrifícios no altar e assim hablar com Deus. A qualquer hora você pode chegar à casa de Deus, na igreja, e fazer sua oração. Amém? E participar conosco em nossas reuniões online, el miércoles del Espírito Santo, às 6:30 da tarde, el viernes de liberação e el domingo del derramamento del Espírito Santo. Amém? Que tenham todos ustedes uma feliz manhã, que Deus me los bendiga e hasta la próxima. Buen início de semana. Ejercitar mi fe, voy a lanzarme. Dios mío, sé que venceré. Yo fui abandonado por la vida, abandonado y sin salida, comiendo las migajas que otros dan, como un pequeño fue aquí que descubrí que Dios me ama. En este altar descubrí que puedo ser alguien. Voy a ejercitar mi fe, voy a lanzarme. Dios mío, sé que venceré. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal.
Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.